Bueno, me consta que hay gente que está esperando a ver este vídeo para decidir si se compra unos auriculares u otros. Bueno, pues vamos al grano, vamos a lo que nos ocupa, que es los FreeBuds Pro 2 de Huawei, los nuevos auriculares más tope de gama que puede haber de la marca china. Y aquí lo que vamos a hacer es responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre los Huawei FreeBuds Pro 2. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, que para eso estamos. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Clarísimamente, ¿están bien diseñados? Pues la respuesta es absolutamente sí, tanto el color que me ha tocado recibir, que es el azul plateado, son plateados con un toque así como malva, entre gris y malva, más que azul, es un azul demasiado clarito, ¿no? Pero bueno, me encantan, me gustan mucho, son unos de los auriculares más vistosos que he tenido. Tienen estas puntas de goma que son a juego con el color de los auriculares, están hechos de un material que en realidad es plástico. Si tú los agarras, los examinas, los miras muy bien y dices, pero si son de plástico. Bueno, sí, son de plástico, pero tú de lejos no sabes que son de plástico. Te parecen como si estuvieran cromados. Bueno, no, ese en realidad es plastiquito, ¿eh? Pero bueno, una cosa buena que tienen es que el bastón, lo que es el palo, es cortito, como en sus antecesores, que solo pesan 6 gramos, aunque bueno, lo que es el cuerpo, donde está el diafragma, donde están los drivers, donde está toda la maquinaria, pues es bastante gordo. Y cuando te los pones, bueno, pues hace un poco de bulto. Son bastante ergonómicos, pero no serían los que más, no, los que mejor se me ajustan de toda la vida. Pero igualmente, tú sales a correr tranquilamente, igualmente no se te caen, no te preocupes. Estos auriculares tienen hasta 4 micros por auricular. Digo hasta 4 porque son 3 micros convencionales y uno de conducción ósea que servirá luego para la cancelación de ruido durante las llamadas. Por aquí veis que tienen como si fuera un ojo. Ahí tiene el ojo y en ese ojo está el sensor de quito pongo, y luego el bastón tiene por fuera el logo de Huawei, que a mí me habría gustado que se hubiese iluminado este logo, ¿no? Ya habría sido la repanocha. Y luego por debajo están los conectores de carga, otro micro, y bueno, y el último micro está aquí debajo de la punta de goma, está súper bien disimulado y no se ve ni molesta para nada. Y luego el estuche es exactamente igual que el otro, bueno, casi, es nada, vamos a decir que es nada, milímetros más pequeño que el anterior, aunque sigue conservando esa sensación de que es un elemento premium, que tiene muy buena construcción, que la bisagra, la tapa no baila, se cierra y se abre muy bien, los auriculares no se caen ni nada, están muy bien puestos. Pero hay una cosa que me gusta mucho con respecto a los FreeBuds 1, y es que aquí los auriculares se sacan fantásticamente, es muy fácil sacarlos, a diferencia de los anteriores que según cómo pellizcabas y te costaba mucho sacarlos de la funda, no, aquí se sacan perfectamente. En definitiva, muy buen diseño, muy logrado el aspecto físico de los Huawei FreeBuds Pro 2. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que interesa, ¿no? Al sonido. Siguiente pregunta, ¿qué tal se oyen? Bueno, pues aquí vamos a decir que también ha sido una gran evolución, se oyen mucho mejor que sus antecesores, porque en este caso los Huawei FreeBuds Pro 2 incorporan, que es algo que se veía difícilmente en las grandes marcas comerciales, pero ahora incorporan el sonido de alta resolución, High Res Music, y además incorporan el codec LDAC para que lo puedas escuchar con todos los matices. Recuerda que Spotify no te da la suficiente calidad como para poder escuchar todos los matices musicales que te pueden dar estos auriculares, porque además es que tienen 2 drivers, uno para graves, otro para agudos y lo que surja, y además hay una cosa que yo no entiendo, y es que te dan un rango de sonido, un rango de frecuencias que es capaz de transmitir estos auriculares, que no acabo de entender, porque son de 14 a 48.000 hercios. Pero vamos, si nosotros somos capaces de escuchar, 14 ya no los oímos, escuchar a partir de 20 y hasta 20.000 hercios, que es lo que puede escuchar el oído humano, según dicen, bueno, el mío menos, pero el oído humano normal es capaz de escuchar de 20 a 20.000. ¿Por qué estos auriculares dan de 14 a 48.000? ¿Qué hay entre 20 y 48.000 para que los puedan incorporar aquí?
que los va a escuchar, que son para ponérselos a un perro que tiene más oído que nosotros, o no lo entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí están, y eso quiere decir que son capaces de transmitirte los más mínimos y detallados matices, porque es que además en este caso han contado con la colaboración de Debian para ajustar perfectamente los sonidos, los graves, los agudos, todas las frecuencias posibles, y además te dan un ecualizador adaptativo y también te dan 3 otras ecualizaciones posibles, además del personalizable, que tú te puedes subir, bajar con todas los faders para arriba y para abajo de las frecuencias que más quieras, que menos quieras, y te lo personalizas a tu gusto. Y así en general, mi opinión del sonido de los Huawei FreeBuds Pro 2 es que son de los mejores que he podido escuchar hasta ahora. Están en el podium, no tanto, pero casi parejos con los Sony XM4, con los Soundcore Liberty Pro 3. Los One More Evo estarían por debajo de estos, para que os hicierais una idea. Y luego escuchas una buena fuente de música en formato FLAC, por ejemplo, y vas a flipar de cómo suenan estos auriculares. Luego, si te los pones con Spotify, que tampoco te dan toda la calidad que pueden admitir estos auriculares, pero bueno, notarás que se oyen igualmente de fábula, porque yo los he estado probando y realmente es que me han sorprendido muy gratamente, con mucha amplitud de sonido. No, ya te digo, no son los auriculares mejores, más ultra extremadamente buenos que he escuchado, pero estarían en el podio, estarían ahí prácticamente dándose las manos con los mejores que he podido probar. Y luego en llamadas también me ha sorprendido muy gratamente lo bien que se oyen y lo bien tuneados que están para que la otra persona te oiga perfectamente, porque además tú puedes hablar con estos micros que también se oyen muy bien. Si os parece, vamos a hacer la prueba de micros que solemos hacer habitualmente en estos vídeos. Probando, a Mallorca voy, probando, a Mallorca voy con FreeBuds Pro 2. Siguiente pregunta, ¿qué tal la cancelación de ruido? Pues mira, aquí también tenemos que decir que son excelentes. Es excelente la cancelación de ruido que tienen, de hasta 47 decibelios de reducción de sonido, y además es una cancelación de ruido que tú, a través de la aplicación que gestiona los auriculares AI Live, tú puedes optar por una cancelación de ruido adaptativa, que a medida que tú pues te vas moviendo por la calle, por la ciudad, por donde sea, va analizando constantemente el ruido exterior. O luego tienes varios grados de cancelación de ruido hasta el ultra, que es lo que más te quita pues cualquier ruido que te pueda entrar a los auriculares. O sea que muy bien. Que por cierto, una cosa que me he olvidado antes de decir, el volumen de los auriculares no acaba de ser atronador, no me deja sordo. Es decir, que yo los llevo al máximo y ahí digo, vale, bien, perfecto. Al menos para mí es suficiente poniéndolos al máximo, porque tampoco te distorsionan, tampoco tienen ningún problema. Quizá la primera vez que los escuches, si pones el volumen al máximo, los graves, como tienen unos graves muy potentes y muy buenos, habrá alguno que te hará y dirás, uy, ¿qué pasa? No, se tienen que desentumecer durante unas horas, aquello que se llama el burn-in, para que luego se acaben escuchando todavía mejor. O sea que si tú al principio dices, uy, no se acaban de oír del todo bien, no, tú déjalos que se desentumezcan, que se suelten un poco los diafragmas, y entonces ya verás cómo sí se van a oír de coña. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, pues aquí depende de la configuración que tú le pongas, te va a durar más o te va a durar menos. Podríamos decir que está entre las 4 horas con la cancelación de ruido activada y entre las 6 y media aproximadamente con la cancelación de ruido desactivada. Eso teniendo en cuenta que estés escuchando la música con el códec AAC y no el LDAC, que gasta más batería, y a medio volumen más o menos. Y luego el estuche les va a dar tantas cargas como para llegar hasta un total de 30 horas, lo que te digo, con AAC y con el volumen a medias, ¿vale? Porque si no, luego esto se empieza a reducir, 20 y pico horas y tal, pero bueno, que no está mal, que es la duración estándar ya que tenemos. Y luego la carga, pues te tarda 1 hora en cargar más o menos el estuche. Luego, si cargas el estuche con carga inalámbrica, entonces te tardará un par de horas. Y los auriculares luego, cuando los metes en el estuche, pues te van a tardar unos 40 minutos en cargar. Oye, que está bien, porque te cargan de 0 a 100 en 40 minutos. Creo que la carga está, pues, yo creo bastante bien optimizada. Siguiente pregunta, ¿qué tal el manejo?
Pues mira, aquí otra grata sorpresa, porque el manejo, no sé si os acordáis o quien hubiese tenido los FreeBuds Pro, los primeros, es que tenías que pinchar. O sea, estos auriculares no tienen un panel táctil por el exterior de aquello de hacer así. No, el manejo de estos auriculares es pinchando, pellizcando el botón, pellizcando el palo. Pero es que he dicho el botón porque es que realmente estos auriculares, aunque no lo parezca y tú no lo veas en ningún sitio, tienen un botón físico. Sí señor, porque tú cuando los pellizcas notas clic, 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 clic. Y aquí tienes un manejo que también es muy personalizable y que incluso te permite subir y bajar el volumen a base de deslizar hacia abajo o hacia arriba, pero siempre pasando por el botón físico, que es un botón físico pero semitáctil, ¿vale? No sé si me acabo de explicar. Que tú no lo ves, pero está ahí. Siguiente pregunta, ¿tienen baja latencia? Pues sí, tienen baja latencia. Puedes activar o desactivar la baja latencia. Evidentemente, la baja latencia te va a consumir más batería, pero te va a permitir ver cualquier vídeo de YouTube, ver la tele y tener el sonido y las bocas de la gente que habla sincronizados perfectamente. Te va a permitir jugar a juegos y no tener una desventaja por el hecho de que el audio te llegue tarde. Y bueno, esas cosas que siempre son pues muy interesantes, ¿no? Te va a permitir jugar a juegos y que no tengas una desventaja por culpa de que el sonido te llegue tarde. Y bueno, nada, todas las ventajas que se puedan sacar de tener unos auriculares con baja latencia. Si tú lo que quieres es escuchar música, no vas a necesitar la baja latencia, por lo tanto la desactivas y eso te va a permitir que la batería te dure un poquito más. Siguiente pregunta, ¿tiene conexión multidispositivo? Pues sí, tiene conexión multidispositivo, es que lo tienen todos estos auriculares, a todo te voy a decir que sí, pero bueno, yo tengo que pasar por las preguntas. En el caso de la conexión multidispositivo, tú puedes estar conectado, por ejemplo, a dos teléfonos móviles y cuando estás escuchando música con uno y te llaman desde el otro, aquí se va a parar la música y te va a entrar la llamada en el otro y tú descuelgas la llamada en el teléfono B y vas a poder oír la llamada. En cambio, cuidado con otra cosa, porque si tú, por ejemplo, estás escuchando aquí Spotify y en el otro tienes YouTube y tú le das al play en el otro, te va a decir que nanay, aquí vas a seguir escuchando la música de Spotify. Tienes que parar primero de uno y darle al play en el otro para que no haya ninguna interferencia ni ningún conflicto entre fuentes de sonido y así funcionará el multidispositivo. No, pero con llamadas sí se interrumpe. Siguiente pregunta, ¿tiene sensor de quito-pongo? Que si me los quito se para la música y si me los pongo se reanuda. Pues sí, tiene sensor de uso, que llaman aquí en la aplicación, que es activable o desactivable y cuando te quites la música se va a parar y cuando te los pongas se va a reanudar. Eso también es muy práctico y algunos no lo quieren y por lo tanto lo pueden desactivar. O sea que es muy práctico, pero bueno, entiendo que hay algunos que no lo quieran o no lo necesiten y por lo tanto se lo puedan desactivar. Pues también me parece fantástico. Siguiente pregunta, ¿puedo ponerme uno solo? Sí, puedo ponerme un solo auricular y me va a funcionar exactamente igual que si los llevara los dos. Bueno, solo lo voy a oír por uno, porque si funcionara igual sería maravilloso que con uno solo se escuchara en estéreo, pero no, la cuestión es que puedes utilizar uno solo y vas a poder recibir llamadas, vas a poder hacer todo lo que te dé la gana con él y te va a quedar la otra oreja libre porque pues, si tienes que atender al público o lo que sea, pues también vas a poder hacerlo. Siguiente pregunta, ¿son resistentes al agua? Sí, la respuesta es sí. Están certificados IP54, eso quiere decir que ni el sudor ni el agua les va a dañar, no va a haber ningún problema. Por ejemplo, yo ahora me he metido la cabeza bajo la ducha y perfecto, no se han estropeado ni ha pasado ningún problema, pero sí he notado una cosa y es que cuando te mete mucha agua aquí y se salpican mucho, este agua que queda por aquí se te va metiendo por dentro de la oreja y se acaban escupiendo los auriculares. O sea que id con cuidado. Por el sudor no vas a tener ningún problema. A mí nunca me han saltado estos auriculares por culpa de tener la oreja demasiado sudada, ¿vale? No me los ha escupido, pero sí que con excesiva agua van resbalando hasta que los notas un poco sueltos y si no te los recolocas, pues al final se te pueden llegar a caer. Y última pregunta, ¿cuánto cuestan? Pues mira, te voy a decir que, como ya sabes, Huawei de vez en cuando va haciendo pequeños descuentos, rebajitas, ofertas, promociones, etcétera. Pues mira, te diré que a fecha de grabación de este vídeo cuestan 179 euros, aunque normalmente el precio oficial es de 199. 179 euros a fecha de grabación de este vídeo, porque estaba esta oferta de 20 euros, que bueno, quizás tú entras la semana que viene y ya no están, o vuelven a estar dentro de 2 meses, o yo qué sé. Van subiendo y van bajando como les da la gana, pero bueno, en cualquier caso, si no te viene de 20 euros, yo te los recomiendo y mucho. Y hasta aquí los FreeBuds Pro 2 de Huawei. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna pregunta, ponla en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.